Son las 6 de la mañana, 56 minutos. Está con nosotros el economista Alberto Acosta, fue presidente de la Asamblea Constituyente, fue ministro de Energía. Economista, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. 2 meses del gobierno del presidente Lenín Moreno. ¿Cuál es la evaluación que usted hace después de ver estos 60 días de trabajo? Bueno, estamos viendo con mucha atención lo que está sucediendo y con no poca preocupación. Digo atención porque, sin lugar a dudas, el cambio de gobierno amerita estar atentos a lo que acontece y tomar reflexión y hacer reflexiones al respecto. Y digo también con preocupación porque hay algunas medidas que nos sorprenden, algunas positivamente, algunas todavía nos dejan un sabor agridulce en la boca, y estamos de todas formas asistiendo a una etapa de transición. Este gobierno heredó una inercia pesada que puede tener puntos positivos, tiene puntos negativos sin lugar a dudas de la anterior administración. Y desde el inicio comenzó a tomar distancia de su promotor, de su gestor, que era el ahora expresidente Correa, que está autoexiliado en Bélgica. Esto es lo que más sorprende quizás. Parece que el gobierno de Lenín Moreno ha tenido más problemas hacia adentro que hacia afuera. Bueno, lo que está tomando es cierta característica propia el gobierno, está adquiriendo una propia personalidad. Y eso lo demostró desde la primera gestión que hizo como presidente en funciones. El día 24 de mayo, exactamente hace 2 meses, en el mensaje a la nación, en su discurso inaugural, hubo algunas situaciones, algunas acciones, algunas declaraciones importantes. Para empezar, la forma se transformó en el fondo. En lugar de un discurso violento, atravillario, agresivo, que caracterizaba al caudillo del siglo XXI, Rafael Correa. Eso nomás ya es un cambio importante. La forma ya es fondo. Pero claro, además, en esa ocasión dijo, recordemos, que él es una persona de conclusiones y de síntesis y que ya no van más allá las sabatinas. Con lo cual, ¿qué estaba diciendo? Que él no se prestaba más a la charlatanería que nos tendría acostumbrados el presidente Correa. Luego también tomó distancia en el ámbito económico, cuando en el mismo discurso se quejó amargamente de que un país con tantas potencialidades económicas tenga un índice de desempleo, de subempleo tan alto, que había llegado, y sabemos la cifra es la más alta de los últimos 10 años, al 38.5% del empleo adecuado. Luego también tomó distancia del fracaso del expresidente Correa en términos de transformación de la matriz productiva, cuando en ese mismo discurso indicó que había que dar paso a una desprimarización de la economía, una forma muy clara y categórica de decir que no hubo transformación de la matriz productiva. Y luego ha habido otras señales. El hecho de que se le entregue a la CONAIE su sede en comodato por 100 años es una señal muy clara de que no va más con ese tipo de enfrentamientos. La presencia del licenciado Moreno, presidente de la República, el día viernes pasado en la ceremonia de los 25 años de celebración de la Universidad Andina Simón Bolívar. El cambio de mando en los medios de comunicación gubernamentales. Cada acción que ha hecho el presidente Lenín Moreno, que usted, economista, las ha ido resumiendo de alguna manera muy rápido, ha generado una reacción del expresidente Rafael Correa, que englobando todas las reacciones de Rafael Correa ha significado que Lenín Moreno se convierta en un mediocre desleal. Bueno, eso es lo que dice el expresidente Correa cuando Lenín Moreno le señala y le dice que no le ha dejado la mesa tendida y que por lo contrario estamos viviendo una difícil situación económica. Ya solo esa declaración marca una enorme distancia de lo que ha sido la gestión de su predecesor, el ahora expresidente Correa. Yo señalaría entonces que estamos en un momento en el cual la mano extendida de Lenín Moreno tiene que transformarse en hechos concretos. Soy una persona, Alberto Acosta, que apoya el diálogo y apoyo esa decisión del presidente Moreno. Me parece muy bien que se abre el diálogo con todos los sectores, no solo con los afines, porque eso ya no es diálogo, eso puede ser simplemente un sainete. Me parece muy bien que se hable incluso con la gente que tiene posiciones ideológicas contrarias, pero ese diálogo tiene que ser para llegar a conclusiones específicas, la mayor cantidad de consensos amplios posibles y el tratamiento democrático de los disensos que se vayan presentando. Yo creo que para eso sirve el diálogo. Es una herramienta poderosa en democracia. ¿Y no puede terminar siendo una bomba más grande la que se siembre con el diálogo cuando te reúnes con todos los sectores de diferentes partidos, de diferentes colores, y no llegues a acuerdos? Por ejemplo, social cristianos. Hay que eliminar la tabla de consumo de drogas. Seguramente el gobierno no lo va a hacer, está pensando en reformarla. CONAIE, no nos vamos a conformar con caramelitos. Parece que los 100 años de comodato de la casa
han sido parte de los caramelitos, porque ya pidieron el otro día que se les dé la casa, se les dé las escrituras de la casa. Es decir, cosas que pueden terminar minando el diálogo. Bueno, el diálogo tiene que irse profundizando, es un proceso, no va a surgir de la noche a la mañana. Para poner el ejemplo concreto de la CONAIE, es un gesto, es una señal que marca una enorme diferencia. El expresidente Correa le quiso quitar la sede a la CONAIE. El presidente Moreno le dice, no, yo le doy la sede como Estado en comodato 100 años, ya es un gesto. Pero a eso hay que añadir algo mucho mayor, que es lo que está pidiendo la CONAIE. Una amnistía generalizada e indultos a las personas que fueron criminalizadas por defender los derechos de la naturaleza y los derechos humanos. En ese sentido, los defensores de la vida tienen que recibir un respaldo del gobierno, que sería una demostración más profunda. Y hay que ir más allá. Hay que dar paso a una profunda transformación en el sector agrario, que es uno de los planteamientos de indígenas y campesinos y que está demandando el pueblo ecuatoriano. El mismo expresidente Correa llegó a afirmar hace un tiempo que estaba en deuda con el agro. Sí, está en deuda con el agro. El presidente Moreno tiene la oportunidad de impulsar un proceso de transformaciones profundas que implique, por ejemplo, redistribución de la tierra, redistribución del agua, acceso a los créditos, tecnología, el manejo de la tierra, ya no tanto como factor de producción, sino como territorio, la Pachamama, la madre tierra, que no es una metáfora para los indígenas. ¿Y usted le ve con esas intenciones y con esa ideología Lenín Moreno? Yo no sé si está en ese plano el presidente Moreno. Lo que estoy diciendo es cómo se debería procesar el tema en el ámbito del diálogo. Un diálogo que en el sector de la producción debe incorporar no solo a los grandes empresarios, a las grandes cámaras de la producción, sino a la pequeña y mediana empresa. Tiene que incorporar a los trabajadores, a los sindicatos. Son entonces procesos que tienen que irse dando y profundizando en el tiempo. Ahora, quizá de las únicas, de las cosas que ha dicho Rafael Correa desde el Twitter, una de las cosas que a lo mejor tenga razón es, no ganó la oposición, pero no sabemos si ganó Alianza País, porque las acciones de Lenín Moreno tienen por lo menos a la mitad de Alianza País de pie protestando en su contra. Bueno, ese es el reto. Sobre todo las insignias de Alianza País. Señalaría algo importante. Con el cambio de gobierno nos quedamos sin las certezas a las que nos tenía acostumbrado el caudillo del siglo XXI. Ya sabíamos cómo iba a reaccionar, ya sabíamos que los sábados era la hora del insulto, de la agresión, de la amenaza o de la orden al juez para que persiga a determinadas personas. Eso desaparece. Tenemos un momento de incertidumbres, priman las incertidumbres y no las certezas. Y estamos preguntándonos, algunas personas, si lo que está sucediendo este rato, este enfrentamiento entre el expresidente en el autoexilio y el presidente en funciones, no es sino un tongo para distraer a la sociedad mientras se sigue modernizando el capitalismo. ¿Que va a ser un tongo? Yo creo que no. No, creo yo, pero digo, hay gente que se está preguntando y hay otras personas que nos preguntamos si realmente el presidente Moreno está dispuesto a intentar el retorno a los orígenes de lo que ahora es la mal llamada Revolución Ciudadana. Ese podría ser un mensaje interesante de Lenín Moreno. Reencontrarse con los orígenes de la Revolución Ciudadana y la defensa de la Constitución de Montecristi. Ese debería ser el punto de partida de esta nueva gestión. Usted fue uno de las personas que trabajó desde el inicio, uno de los ideólogos de la Revolución Ciudadana, ¿se puede decir? ¿O de Rafael Correa? Bueno, eso yo diría que fue un proceso colectivo. No hay gerente propietario en la idea de la Revolución Ciudadana. ¿No se siente corresponsable de todo lo que ha pasado en estos 10 años? Yo soy responsable de lo que hice y en eso no me tengo por qué retractar o esconder. Pero lo que yo sí creo es que lo que propusimos hace 10 años es completamente diferente a lo que está sucediendo en la actualidad. Nosotros planteamos un gobierno respetuoso, un gobierno que tome decisiones de una manera horizontal, que garantice la profundidad, la radicalidad en el ejercicio democrático, no un gobierno personalista, autoritario, caudillesco. Y reconozco, nos salió el tiro por la culata. A la postre se terminó configurando un caudillismo que no es lo que se planteaba como elemento básico de una revolución ciudadana. La gestión de Correa no tuvo nada de revolucionaria y tampoco nada de ciudadana. Lenín Moreno tendría la oportunidad de reencontrarse con esos puntos de partida. En 60 días, ¿usted le ve destellos de que lo está haciendo? Bueno, lo que veo es que está tomando distancia de un estilo de gobierno que no es de lo que se le propuso al pueblo ecuatoriano hace 10 años. Eso es saludable. Ahora, no es suficiente. Tiene que profundizar, tiene que dar señales de que su mano tendida, de que el diálogo que plantea va a llegar a puntos claves. Insisto, habrá consensos, ojalá los más amplios posibles, y habrá disensos. Habrá que procesar esos disensos. Por ejemplo, hemos entendido
que el quinto poder, esta Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, fue un fracaso. No funcionó como nos imaginamos en Montecristi. Como estructura, claro. No como con las personas, sino como la estructura. No, es la institucionalidad. Lo que necesitamos es descorreizar el Estado, y ese sería un punto concreto. ¿Cómo avanzar en ese sentido? A través de una consulta popular, para buscar un mecanismo que nos garantice instancias de control que no estén aseguradas por una persona. Poder, consulta popular, porque esto es cambiar la estructura del Estado. Entonces, es como eliminar la Contraloría, es como eliminar la Fiscalía. Y hay cosas que podría hacer. Yo le sugeriría de la manera más respetuosa al licenciado Moreno que celebre sus 2 primeros meses de gestiones del día de hoy, derogando el decreto 16 y el decreto 732, que pende como una espada de Damocles sobre las organizaciones de la sociedad civil, sobre las organizaciones sociales. Sería un gesto fantástico. Y luego, él tiene en las manos muchos elementos a través de decretos para cambiar lo que fue hecho de manera equivocada, errada en el gobierno anterior, y avanzar en cambios en la legislatura, y otros a través de la consulta popular. Para eso sirven los diálogos, porque encontraremos puntos en los que la mayoría estaremos de acuerdo y puntos donde no estaremos de acuerdo, y hay que buscar las salidas a eso. Revolución Ciudadana es conversar con el bucaramismo, es conversar con el Partido Social Cristiano, que están en la otra orilla completamente de lo que significaba la Revolución Ciudadana. En un diálogo hay que hablar con todos cuando está el interés del país de por medio. Un diálogo no es una componenda, no es el arreglo de la regalada gana. En un diálogo tiene que haber la posibilidad de enfrentar las tesis de los contrarios, porque de lo contrario no es diálogo, es un sainete. Ese es un tema que tenemos que entender en el país. Conversar, dialogar, no significa claudicar. Yo tengo mi posición, pero escucho la oposición del contrario, no es que oigo. Porque este rato podemos en el estudio oír lo que hace alguna persona que está aquí ajustando alguna cámara. Eso no es escuchar. Escuchar es aceptar las posiciones del otro para procesarlas y avanzar con las posiciones conjuntas a ver si se puede llegar a un punto de acuerdo. Si no hay puntos de acuerdo, hay que seguir procesando el disenso de manera democrática. Y la consulta popular puede en algunos casos ser la salida más democrática que tenemos. Consulta popular, asamblea constituyente, ¿cuál es su opinión para ir avanzando en este? Personalmente creo que el avanzar a una asamblea constituyente sería lo más extremo y, en mi juicio, no necesario. Lo que hay es que rescatar el espíritu de la Constitución de Montecristi, los elementos fundamentales de la Constitución de Montecristi, y procesar los ajustes y cambios que sean necesarios. ¿Cómo cuáles, por ejemplo, aparte del quinto poder? Aparte del quinto poder, habría que pensar si es que hay que comenzar a trabajar en un sistema donde el Parlamento tenga una mayor presencia y no tanto el Ejecutivo. El tema del presidencialismo que nos acompaña desde 1830 y que ha habido épocas donde se ha profundizado, habría que discutir ese asunto. Tendríamos también que discutir los mecanismos fundamentales, y para eso hay que acabar con el quinto poder como está concebido ahora, que nos garantice una independencia en el Consejo Nacional Electoral, en la justicia, en el Consejo de la Judicatura, en la Corte Constitucional. El punto medular para que funcione cualquier constitución es la Corte Constitucional, que se transformó en una caja de resonancia del correísmo. O sea, no está el problema en cómo se constituyó la Constitución, sino en cómo se la ejecutó. Sin lugar a dudas, yo he sostenido que la calentura no está en las sábanas. El problema no está en la Constitución, sino en la configuración de un régimen caudillista, personalista y autoritario. El ahora expresidente Correa, estoy ahora profundamente convencido, con cualquier constitución habría intentado hacer lo mismo. Él apoyó con mucho entusiasmo la Constitución de Montecristi. Recordemos la consulta popular que llegó al 28 de septiembre del año 2008 a consultar al pueblo si estaba o no de acuerdo con la consulta, y Correa decía que la Constitución va a durar 300 años, que es un canto a la vida, que es la mejor Constitución del mundo. Todo era pantomima. Lo que quería asegurarse es del poder de él y, a través de ese poder concentrado, imponer sus tesis, porque para él no había diálogo, para él no había posibilidades de debates democráticos. Había que ganarle las elecciones para poder decir algo, y cuando le ganaron las elecciones buscó pretextos para no aceptar, o no aceptaba la posibilidad de que el pueblo decida en las urnas cuestiones trascendentales como lo de la iniciativa Yasuní-TT. Yo le invitaría al presidente Moreno a que reflexione sobre la posibilidad de proteger ese suelo tan maravilloso donde él nació. Ya veremos qué hace. Gracias, economista. Economista Alberto Acosta, gracias por haber estado en Desayunos de 24 horas. Regresamos en breve con la ministra de Justicia.